Cordial saludo, mi nombre es Ricardo Martínez, curso de Física General de la UNAD. Presento mi documento de identidad. Vamos a desarrollar el ejercicio número 5 con el software Algodo y nos hacen los siguientes cuestionamientos. La primera pregunta, ¿cuál es la altura de lanzamiento de la esfera en metros en la primera simulación? ¿Hay alguna diferencia con los que se realiza después de cambiar la posición del círculo sobre el triángulo? Comente por qué puede darse esta diferencia. Aquí corremos la primera simulación para tomar las primeras medidas. Ahí va cayendo el círculo del objeto y junto antes de caer colocamos pausa. Entonces acá vemos que en posición Y tenemos 2.9 metros, que es la posición del objeto en esta parte de la gráfica. Si subimos el círculo a la mitad, pues vamos a tener un cambio allí importante porque pues el triángulo tiene mayor altura en esta etapa de la prueba. Borramos aquí los cálculos tomados y hacemos nuevamente la ejecución de la prueba, esta vez desde la mitad del triángulo. Esperamos que el objeto caiga. Ahí estamos en caída libre y justo antes de caer colocamos pausa. Aquí vemos pues que obviamente la altura es de 3.3 metros. Lo mismo pasaría si colocamos el círculo más arriba. Entonces sí hay un cambio allí en la altura. La segunda pregunta, ¿cuál es la posición final en X de la esfera en la primera simulación? ¿Hay alguna diferencia con la posición final en los casos donde cambió la posición del círculo sobre el triángulo? Entonces, en la primera simulación, la posición final en X es de aproximadamente 1.4 metros. Efectivamente hay diferencia a medida que vamos cambiando la posición del círculo cada vez más alto sobre la hipotenusa, el triángulo del círculo tiene que recorrer mayor distancia o espacio, ganando así velocidad. Cuando está en caída libre, el círculo sale con mayor ganancia en la posición X, recorriendo más distancia. Es lógico porque si tengo acá en mi simulador, si se dieron cuenta, en esta parte del proceso, vamos a adelantarlo un poquito más, acelerar un poquito la velocidad, vemos que el círculo sale con mayor ganancia en la posición X. Si la pongo acá en este lado, la esfera cae de este lado. Si coloco el círculo en la parte final del triángulo, pues este recorrido gana más velocidad, expulsando con mayor distancia el círculo. La tercera pregunta, ¿cuánto tiempo tardó en llegar la esfera al suelo? En segundos en cada simulación. Entonces en mi simulación, la primera simulación en 1.2 segundos, la segunda en 1.6 y la tercera en 2 segundos. Hay cambios en las gráficas de la aceleración en Y versus tiempo al compararlas teniendo en cuenta que el objeto se colocó en diferentes partes del triángulo. Sí, efectivamente hay un cambio en la aceleración del círculo relacionado a la posición sobre la hipotenusa del triángulo. A continuación detallo el comportamiento. En la primera posición, o sea, cuando colocamos el círculo en esta parte, se observa en la gráfica inicialmente una desaceleración de menos 10 metros por segundo al cuadrado. A medida que va rodando el círculo, va subiendo lentamente la aceleración hasta 12.5 metros por segundo al cuadrado. Vuelve y baja la aceleración hasta los menos 3.6 metros por segundo al cuadrado y hay un momento antes de la caída del círculo en la cual la aceleración se mantiene estable entre los menos 0,7 y 0,9 metros por segundo al cuadrado. Posteriormente se observa nuevamente una desaceleración de menos 10 metros por segundo cuadrado, sube a 6.87 metros por segundo cuadrado. En el momento que el círculo va cayendo, se observa una desaceleración constante. En la gráfica se observa casi recta promedio en menos 9.6 metros por segundo cuadrado. En la segunda posición, o sea, cuando el círculo está acá, eh, en la mitad de la hipotenusa, el triángulo observa que en la gráfica inicialmente una desaceleración de menos 0.7 metros por segundo cuadrado. A medida que el círculo va rodando en bajada por la hipotenusa, la aceleración em, sube hasta los 6.5 metros por segundo al cuadrado y vuelve a tener una aceleración hasta los menos 1.7 metros por segundo al cuadrado. Eh, Se observa también mientras va rodando por la hipotenusa, se mantiene la aceleración de menos 0,7 metros por segundo cuadrado. Cuando el círculo está en caída libre, la desaceleración llega hasta los menos 9.6 metros por segundo constantes. Esta medida realmente se tomó en los tres puntos y tiene pues como una relación.
ya que en la tercera medida, o en la tercera posición, que es lo más alto del triángulo, inicialmente observa una aceleración de menos 9.7 metros por segundo al cuadrado. Posteriormente tiene un pico desaceleración, o de aceleración, perdón, de 52.4 metros por segundo al cuadrado. Gana más aceleración, mientras el círculo va rodando en bajada por la hipotenusa. Cuando el objeto ya está en caída libre, o sea, cuando está en este proceso, quedamos en esta línea y todas, digamos que presentan lo mismo, menos 9.6, 9.7 metros por segundo al cuadrado. Concluyó con lo siguiente: analizando los tres comportamientos de Dusko, se presentaban inicialmente unos picos de desaceleración y aceleración en los tres momentos. Entre más alto esté el círculo y mientras va bajando por la hipotenusa del triángulo, la desaceleración se mantiene por un mayor tiempo. Sin embargo, la desaceleración se mantiene en menos 0.7 metros por segundo en los tres momentos. En los tres escenarios, al momento de presentar caída libre, se presentan desaceleración y está en ronda los menos 9.6 metros por segundo al cuadrado. Ok, la siguiente pregunta indica: de las gráficas de aceleración en Y versus tiempo para las diferentes simulaciones, ¿hay algún valor que sea igual en todas ellas? Efectivamente, la gráfica de aceleración en Y versus tiempo, las tres simulaciones, cuando el círculo está en la caída libre, se presenta una aceleración de menos 9.6 metros por segundo. Yo lo relaciono pues con la fuerza de gravedad y es negativa porque el objeto está en caída. Entonces todos presentan este mismo comportamiento, menos 9.6. En la sexta pregunta: ¿hay cambio en la gráfica de velocidad en X versus tiempo? En cada una de las simulaciones, compare los resultados de la velocidad final. Bueno, efectivamente se presenta un cambio en la velocidad en X en las diferentes posiciones. Esto está relacionado también el espacio recorrido en bajada antes de la caída libre. Entonces acá borramos nuevamente, tomamos nuevamente las medidas. En la primera posición, digamos acá ya estaba hablando viendo la última posición, la más alta. El círculo logró tomar una mayor velocidad, llegando hasta los 2.9 metros por segundo. El comportamiento es similar en caída libre, como se ha comentado en los casos anteriores. Es decir, en la primera posición, eh, no alcanza a recorrer mucho trayecto, o sea, acá tenemos el círculo. Antes de entrar en caída libre, la velocidad llegó hasta los 0.6 metros por segundo. Cuando el objeto está en caída libre, la velocidad va bajando muy poco. En la segunda posición, o sea, cuando el círculo está acá, en la mitad de la hipotenusa, el espacio que tiene que recorrer el círculo es con mayor distancia. Hasta antes de entrar en caída libre se logró alcanzar una velocidad de 2.2 metros por segundo. Al igual que en el anterior caso, el momento de entrar en caída libre se presenta una disminución en la velocidad, pero esta baja muy poco, que es lo que nos muestra acá en esta gráfica. Acá hay un aumento de velocidad y cuando está en caída libre empieza a bajar muy poco. 7. Hay cambios en la gráfica de velocidad en Y versus tiempo. Al analizar los tres momentos para la gráfica de velocidad en Y versus tiempo, se observa realmente que son similares de velocidad. Está aumentando de manera negativa, pues el movimiento en el eje de las Y es hacia abajo. Entonces, en todas las medidas, esta velocidad medio siempre la misma. Acá menos 6.2 metros por segundo en velocidad. Podemos hacer la prueba haciendo la medida, tomándola inclusive desde el punto más cercano a la caída. Vamos a observar un mismo comportamiento. Ahí, ahí. Entonces mira que acá llegó a menos 6.4. Básicamente todas las medidas en Y son iguales. Y el siguiente punto dice: ¿qué ocurre si elimina la gravedad del ejercicio? Pues al momento de quitar la gravedad, se observa pues que todos los elementos, o el círculo, en este caso el objeto, queda estático. No genera pues mayor movimiento. Lo vamos a probar desde acá, quitando la gravedad. Perdón, tengo que devolver a donde estaba inicialmente el objeto. Quitamos la gravedad y observamos que el objeto queda estático. No hay medición. En la siguiente, en el siguiente punto, ¿qué sucede si desprecia la resistencia del aire? Reinicie las gráficas y comente qué se observa en especial en en la velocidad. Entonces, en el escenario sin fricción del aire se obtiene lo siguiente:
En la primera posición cerca del borde del triángulo para la caída libre, cuando el objeto está en caída libre, la velocidad en y siempre va aumentando proporcionalmente antes de tocar el suelo, quedando en menos 6.3 metros por segundo. La velocidad en x aumentó proporcionalmente hasta que llegó al momento de la caída libre, quedando estable en menos 0.7 metros por segundo y queda con una línea continua, perdón. Entonces activamos nuevamente aquí la velocidad, despreciamos entonces el aire y vamos a tomar las medidas desde el centro del círculo, del triángulo, perdón, y vamos a observar lo siguiente, que en este caso la velocidad en x pues va aumentando y en el momento que tiene la caída libre se mantiene la velocidad, se mantiene siempre la velocidad. Muchas gracias.